mucha gente que está cayendo enferma y que se está complicando la salud pública, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un gran poder. Que deje de atender un ministerio, digamos, de transporte que dé las autorizaciones, implicará que haya menos carros autorizados para funcionar o que no entreguen las placas. Pero que no haya médicos quiere decir que más gente se va a enfermar y que más gente va a morir y que va a haber epidemias y va a haber una serie de efectos y un descontento generalizado. Entonces, los médicos saben este problema, todo el mundo sabe cuál es y es parte de la Constitución. Si tengo un poder que es dejar sin médicos o sin enfermeras a una población, entonces mi poder es bien alto, ¿no es cierto? Entonces creo que es un tema de Constitución, o sea, debo o no debo hacer eso si es que quiero apoyar el desarrollo. Y finalmente, creo que el desafío importante es poder identificar propuestas u opciones positivas de solución al conflicto, cosas reales. Tenemos que se firman actas de solución de conflictos donde no participan todos los involucrados en la solución. Al final tenemos actas de acuerdo que no se pueden cumplir. ¿Por qué? Porque comprometen recursos públicos que no están asignados o que no hay forma de aplicarlos. Entonces, creo que el tema tienen que ser propuestas realistas. Lo otro que leía sobre un informe de la Comisión Andina de Juristas de conflicto 2006 a 2008, decía, por ejemplo, casi todas las actas son muy largas, ¿de acuerdo? Y muy declarativas. Vamos a favorecer esto. ¿Cómo favorezco eso? ¿Cómo cumplo eso? Entonces terminas complicando más y postergando lo que hemos visto hace un momento con el doctor Guerra, postergando la solución del conflicto y complicándolo a la larga, ¿no? Creo que son 5 puntos que nos pueden ayudar a tratar de ordenar también qué es lo que podemos hacer y cómo todos podemos jugar un rol en por lograr el desarrollo del país, ¿no? Y solucionar o en todo caso controlar, porque no creo, como decía, no terminan los conflictos, no desaparecen, pero sí se controlan, ¿no? Y se les da un marco cómo controlarse. Eso es todo. Muchas gracias. Agradecemos mucho la presentación de los dos expositores sobre el tema de lo que son solución de conflictos, solución de controversias jurisdiccional y los mecanismos paralelos. Cabe hacer una reflexión general en el tema. Generalmente los conflictos serán solucionados tradicionalmente por el Poder Judicial. Aquí vemos que el Poder Judicial ha sido rebasado como un ente que deba resolver los conflictos sociales, que rara vez el Poder Judicial llega a resolverlos o siquiera llega a conocerlos, y que hay mecanismos paralelos que han sido expuestos que son los que deben entrar en vigencia y deben validarse, porque son las vías más rápidas que atienden y bajan la presión social. Como digo, ese es uno de los grandes cambios, más aún cuando nuestra justicia, a diferencia de otros sistemas judiciales que han sido bañados por el realismo jurídico, siguiendo la escuela americana, sigue atado a mecanismos muy formales para la solución de conflictos, y así lo ha venido entendiendo, y por eso no ha servido como canalizador de los conflictos sociales. El Poder Judicial no ha resuelto o lo resuelve muy tardíamente, de tal forma que los actores sociales buscan otros mecanismos de solución, y creo que en eso nos va a aportar mucho los comentarios que van a hacer a continuación la doctora Delia Muñoz, a quien invito, que está a cargo del módulo 3, que es el control supranacional del Estado y los mecanismos existentes. La doctora Muñoz es la coordinadora de la Maestría de Solución de Conflictos de la Universidad San Martín de Porres, y va a recibir los comentarios también de la embajadora María Cecilia Rosas, quien es directora de Manejo de Crisis y Prevención de Conflictos de la Cancillería. Buenos días, distinguida concurrencia. Muchas gracias por continuar acompañándonos. Me toca hacer una presentación que voy a buscar sea un poco interesante para ustedes. El nombre que le puse era el conflicto que puede generar la supervisión internacional al Estado, y una mirada a los efectos prácticos en el ciudadano, funcionario público y empresario. Normalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos del componente internacional pensemos o en grandes académicos que manejan el tema de una forma teórica o en diplomáticos expertos
que también se conducen de una manera muy profesional para manejar este tipo de asuntos. Y normalmente pensamos que el componente internacional nos es ajeno. Sin embargo, estamos en el siglo XXI. En el siglo XXI es un periodo en el que ya estamos viviendo situaciones que hemos ido generando desde el siglo XX. Un poco de filosofía. Todos conocemos muy bien que el Estado liberal se basaba en libertad, igualdad, fraternidad y que la base era la separación de poderes. Sin embargo, en el desarrollo del siglo XX se pudo apreciar que los estados no crecieron iguales, los soberanos eran absolutamente diferentes, las corporaciones, las empresas tenían mucho más poder y que el objetivo central, que era el individuo, había sido desplazado. En consecuencia, a mediados del siglo XX comenzamos a desarrollar una serie de teorías para volver a colocar al hombre en el centro de la protección, tanto nacional como internacional. Es decir, de que ya vamos a entrar a analizar una sociedad democrática, un cumplimiento del rol de Estado, no necesariamente por elecciones, por situaciones completamente de carácter general. Vamos a analizar el funcionamiento de la sociedad en la medida en que un Estado es capaz de proteger o no a un individuo. Continuamos avanzando en el siglo XX con esa perspectiva y vamos viendo también de que el sistema no funciona. En consecuencia, el mundo va entrando a una serie de acuerdos. Las tendencias van a ser dos. Los estados van a ir cediendo soberanía. Los estados van a dejar de ser esos soberanos absolutos e intocables y se van a volver también en sujetos que pueden ser objeto de un control, más allá de su Congreso, más allá de su órgano interno de control. Y se van a crear diferentes formas de supervisar a este Estado. Ahora, ya en el siglo XXI, las cosas han avanzado mucho más. El Estado es supervisado no solamente por organismos internacionales, por los comités, las comisiones, los relatores, sino también la sociedad civil entra a jugar un rol importante en este control específico del Estado. Dicho esto, muchas veces cuando escuchamos periódico, vemos la radio o tenemos charlas con algunos de ustedes, señalan, pero ¿cómo puede ser posible que esta Corte haya dispuesto esto? ¿Cómo puede ser posible, escucha uno en la radio, que si el Congreso dictó la norma, una comisión pueda criticarla, pueda dejarla sin efecto? ¿Por qué tengo yo que pagar una reparación? ¿Por qué tengo yo que cambiar un sistema? ¿Por qué tengo que hacer consultas si yo ya llegué a un acuerdo con esta comunidad? ¿Por qué los derechos laborales son reclamados en la OIT? Y la gente cuestiona todo esto y reclaman y se hacen grandes proclamas. ¿Por qué? Porque estamos en un nuevo orden mundial. Estamos en un nuevo orden mundial en que el Estado dejó de ser el soberano absoluto y ahora nos guiamos con otra serie de criterios. Uno de ellos es el control de convencionalidad, que es el que va a permitir que organismos supranacionales o entidades ingresen a analizar la conducta del Estado y si está cumpliendo en la medida en que el Estado se ha comprometido con sus ciudadanos. Eso es, en realidad, la supervisión al Estado y es lo que voy a intentar explicarles qué cosa es lo que está ocurriendo en el mundo y cómo nos va a afectar a nosotros en la vida cotidiana, seamos funcionarios públicos, empleados, seamos investigadores, empresarios. El Perú es un Estado que ha suscrito diferentes convenciones, convenios, tratados, como gustemos llamarle. Vamos a tener diferentes sistemas. El sistema mundial, que es el clásico, que regula Naciones Unidas, va a poder realizar la supervisión al Estado peruano. En el sistema americano de la OEA también tenemos sistemas de supervisión y en la medida de que son mucho más cercanos y más conocidos por la población, también son los que en teoría generan una mayor conflictividad. Luego tenemos el sistema regional de la CAN, que no lo voy a abordar en profundidad, a pesar de que hay una gran demanda en la Corte de Justicia Regional que tenemos, que está referida a temas laborales, a temas de marcas, a temas industriales, y hay una gran actividad, pero en general no suelen representar una mayor conflictividad.
no he podido encontrar una causal para ello. Será porque las personas que reclaman concurren a ese tribunal, sienten que ha resuelto con satisfacción el planteamiento que tenían y comienzan a ejecutarse en los países. Y luego, la gran novedad en la cual el Perú es cabeza de playa, es el gran innovador, es el mecanismo de control a un Estado a través de un tratado de libre comercio. Esto se inaugura con el Tratado de Perú con Estados Unidos. De allí se ha continuado desarrollando una corriente mundial de que mercado y control del cumplimiento de normas mínimas laborales y medioambientales deben ir de la mano y se establecen mecanismos efectivos de sanción inmediata. Esto es absolutamente novedoso. Lo estamos empezando a vivir en el país, lo voy a ver más adelante. Y finalmente tenemos UNASUR, que es un organismo regional, pero aún no establecido mecanismos de control de carácter específico, a pesar de que los tiene establecidos. En consecuencia, no lo voy a abordar en detalle. Muy bien, en Naciones Unidas. En Naciones Unidas este cuadro resume 29 páginas. 29 páginas de todo lo que existe en el sistema mundial en la actualidad, a través de los cuales un Estado como el Perú, que ha ratificado los tratados y convenciones respectivas, puede ser supervisado. En primer lugar, tenemos la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que no voy a ahondar mayormente por cuanto responde al control clásico de conductas de Estados, entre Estados, y ahora esto es una actividad que estamos conociendo muy de frente a través de un proceso que tenemos, pero no es realmente el materia de la exposición y la pasamos. Además, porque de repente el doctor Hugo Guerra podría hacerme alguna puntualización en cuanto al tema del caso ante La Haya. Luego tenemos, a nivel de Naciones Unidas, una organización muy temida y a la que todo el mundo le rinde así. Dice el CIADIS, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. Es un organismo que depende del Banco Mundial. ¿Y qué resuelve? Resuelve las controversias económicas basadas en inversiones que han realizado u estados u empresas. Este sistema también funciona de una manera fantástica. Cuando los estados son amenazados con ser llevados al CIADIS, las cosas o se arreglan o se suavizan, o cuando ya se va a una situación de arbitraje, el Estado peruano, ustedes pueden verlo en el diario oficial, se preocupa en contratar estudio asesor en Lima, estudio asesor en New York, estudios asesores, se van 2 semanas, preparan la defensa. Es sensacional todo lo que el Estado peruano despliega cuando es convocado al tema del CIADIS, ¿no? Entonces, y en general vamos a encontrar en la hoja de información del CIADIS que los países de la región vienen siendo quejados con mucha frecuencia por las empresas de una manera directa. El caso más importante que hay en la actualidad son las privatizaciones ocurridas en la República de Argentina, que están en la fase de ejecución, de seguimiento del proceso. Pero también este mecanismo, el CIADIS, genera mucha polémica, pero no genera gran conflicto. Al Estado lo condenan o no lo condenan y se cumple el fallo y se acabó la historia. Y es más, a veces los ciudadanos ni nos enteramos que hubo una discusión, ¿no? Y nada, y todo pasa, y es un súper mecanismo. También, nuevamente, es una estructura que está claramente establecida. El Estado, cuando entra a esta estructura, entra con una estrategia, entra con un sistema de trabajo, invierte mucho dinero, porque todo va a costar siempre, y sacan resultados. Yo he estado revisando los últimos fallos del Perú y son fallos realmente bastante interesantes y en muchos casos favorables al Estado peruano en los reclamos que se le han planteado. A nivel internacional vamos a tener de que existen grupos de trabajo y relatorías. Existen aproximadamente 10 comisiones en las cuales el Perú puede ser objeto de una presentación de una queja, una denuncia o un pedido de supervisión. Estos grupos de trabajo funcionan en Ginebra o en Nueva York y van desde las más diferentes materias. No se las voy a explicar todas, solamente voy a comentar 2 que son las que más conocemos en nuestro medio, que es la Comisión de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos o Pueblos Indígenas. En ambos, y también la Comisión de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En estos tres grupos de trabajo o comisiones, el Perú tiene quejas o tiene reclamos que están pendientes. En el último periodo de sesiones del mes de octubre del año pasado, podemos encontrar que se revisaron una serie de planteamientos que van desde